A darle lugar, obviamente, para poder charlar de acá hasta el final con el señor Armando Pérez, candidato una vez más a ser presidente. Armando, porque no ha perdido las ganas ni la pasión. Gracias por atendernos y muy amable. Buen mediodía. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo es esta historia? Primero lo veo que está haciendo la cuarentena responsablemente y que además se debe estar cuidando mucho, supongo, ¿no? Y obligadamente hay que cuidarse, y ya no por uno, porque tenemos que tener la responsabilidad a esta altura de cuidar también a los demás, ¿no? La pandemia se llevó a las elecciones, Armando. ¿A quién le vino mejor, digamos, de los que estaban como candidatos, tanto usted como Artime, que no se hayan realizado las elecciones? No le entendí. No, le ¿A quién decía no? a quién benefició la pandemia, en el sentido de que no se hayan hecho las elecciones, sea usted o Artime, digo, ¿a quién le beneficia más tiempo, digamos, por esta situación? La verdad que nosotros estábamos para tener elecciones en abril, pero bueno, no sé, la verdad que no sé a quién puede beneficiar, pero me parece que hoy, por lo menos es lo que pienso, estamos lejos todavía de las elecciones y me parece que tenemos que estar pensando en este caso cómo podemos ayudar a Belgrano y esperando la salida de todos estos problemas. Armando, tanto usted como en su momento, hace un mes atrás, hablamos con Artime, planteaban la misma situación, de que este es el momento que no hay elecciones, que hay que ayudar a Belgrano, y también así lo piensa la dirigencia. Además de este proyecto que ustedes presentaron, de estos puntos para poder acompañar a Belgrano en este momento, es el momento en donde se tendrían que unir todos después que haya elecciones. Seguramente no pueden congeniar una misma lista, pero es el momento que todos se tendrían que unir para ver cómo sacar adelante este Belgrano ante esta pandemia. Y yo creo que sí. Lo primero y principal es que tenemos que pensar que somos socios. El club es de los socios. Y hoy los socios tenemos que estar pensando elementalmente cómo continúa de la mejor forma Belgrano, con esta problemática que hay. Y esto es lo que estamos nosotros pensando, como socios. Después llegarán los momentos para prepararse para las elecciones, que falta todavía. Me parece que no es tiempo de discutir cuestiones que son políticas. Hoy tenemos que predisponernos a tener lo mejor y hacer lo mejor que podamos para prepararnos a ver cómo salimos lo mejor parados de esta situación. ¿Y se puede juntarse todos y tratar de ir para adelante? Digo, ¿no sería bueno que hoy sucediera algo así, que Franceschi los hable a ustedes dos como candidatos para que todas las listas trabajen juntos en el futuro de Belgrano? La comisión nos mandó a nosotros una propuesta, no una propuesta, sino una invitación a ver cómo podíamos ayudarlos en esta problemática, y nosotros le devolvimos, esto es lo que hicimos, un poco ampliado, con algunas ideas, y estamos preparando otras ideas también, y invitando a todos, no solamente nosotros, vuelvo a repetir, a sentarnos en una mesa pensando en Belgrano. Así que me parece que han tenido reuniones también con la otra lista. Armando, hace un tiempo, no muy lejano, cuando usted era presidente, yo hasta el día de hoy recuerdo la nota que se hacía en Villa Esquiú, cuando se hablaba del bendito torneo de 30, que en principio se iba a hacer para beneficiar a River, ¿no? Y que después se postergó un año más. Cuando ya River volvió, finalmente se hizo, porque si no quedaba, la verdad, parecía hasta cómico en ese momento. Ahora la circunstancia de esta pandemia va a llevar, cuanto menos, dicen algunos que no va a ser finalmente tantos años sin descensos, a un torneo de 28 equipos. ¿Es volver a retroceder en el fútbol argentino o no hay otra salida por la pandemia o se utiliza la pandemia como una excusa para hacer eso? Mire, como de la misma forma que estamos hablando de la realidad de Belgrano,
tenemos que hablar de la realidad del fútbol. En esto hay una causa central que rige los destinos del fútbol, que se llama AFA. Todos los dirigentes votaron y han elegido esta comisión, y todos los dirigentes aceptaron esto de los descensos o que se participen más equipos. Entonces, me parece que entrar a discutir esto cuando todo el consenso general ha votado a favor de una situación de este tipo, como mínimo estar en desacuerdo. Y la verdad que hay que aceptar la regla de juego, que es totalmente legal y tiene la fuerza de que todos los dirigentes del fútbol argentino le dieron esta posibilidad y esta sensatez de estar todos de acuerdo. Entonces, yo no me siento capacitado como para discutir. Tendrán sus razones. Sí, uno puede preguntar, o a lo mejor necesitará más explicación, el porqué de esto. Supongo que alguna razón tendrá, y además fueron aceptados por todos. Así que me parece como una cosa juzgada, ¿no? Y me parece que hay que tener el respeto necesario de que habrán pensado por qué y qué era mejor. Esto que podemos estar nosotros pensando que es mejor. Normalmente todo el mundo y en el mundo se juegan con 20 equipos, 22 equipos, pero con 20 o 18. Pero bueno, nosotros tenemos ciertas características y les repito, todos los integrantes participaron y han aceptado esto. Entonces tendrán una razón que me parece que a lo mejor no lo conocemos todos, pero la explicación y el pedido de explicación de por qué hay que pedírselo a ellos, y que me parece, le insisto, han votado todos. No podemos estar discutiendo esto, ¿no? Armando, en el rol de dirigente de un club, sacando tu paso por la Asociación del Fútbol Argentino, debes ser el único, sos el único en realidad, que formaste parte de un club que estaba privatizado con Córdoba Celeste, que después fuiste elegido por tus socios, que después gente de que era de tu riñón, si se quiere, como Franceschi fue presidente, y a vos te tocó estar por fuera de una dirigencia, pero aportando ideas. O sea, sos el que has pasado por todos los lugares. Y la pregunta es si hay diferencia en la forma de conducción de un club cuando pasás en diferentes estamentos. ¿Vos le notaste diferencias? Claro, hay diferencias. En algunos casos uno va aceptando cuando se cometen errores y tratando de capitalizar eso, y puede mejorar. Y después también la diferencia está que las circunstancias y las realidades del país marcan un montón de cosas. Y uno tiene que vivir las realidades que se viven en distintos momentos. Y en ese lugar de tantas idas y vueltas, de pasar por diferentes posiciones, digamos, ¿qué lo lleva hoy a, digamos, porque yo por ahí como que uno dice, ¿no? El que se quema con leche ve la vaca y llora, digo, que tengas las ganas de seguir siendo dirigente de fútbol, digamos? Bueno, me parece que una de las cosas elementales que tiene el ser humano, por lo menos es lo que yo creo, es seguir creciendo en lo que uno puede y ayudando en donde uno puede. Me parece que la sociedad no es irse a descansar o a la jubilación, por lo menos no es mi forma de ver las cosas. Creo que puedo aportar y eso es lo que intento. Me parece que no me llegó el tiempo de no pensar más o no tener ninguna idea y no tener ninguna pasión. Me parece que la vida nos da la oportunidad y por otra parte es lo que se siente. Uno siente la necesidad de participación y hacer las cosas lo mejor que uno pueda. Armando, vuelvo a la parte de las diferencias, porque la pregunta de esto de si sentís diferencias o no,
Uno cuando es el presidente de una sociedad anónima, obviamente que vierte la opinión de uno, recibe los empleados que tienen el club, y cuando uno es presidente de un club social, obviamente hay una comisión directiva en donde todos van aportando ideas y hay mucha gente que se va queriendo sumar ideas diferentes que por ahí vos como presidente no estabas de acuerdo y sentías que no era la forma, pero tenés que aceptar que hay una comisión. Digo, algo parecido en AFA. Si el presidente de AFA por ahí no está de acuerdo totalmente con clubes de primera, pero tiene que aceptar que tiene que haber una vertiente diferente a lo que él opina. ¿Vos en esa situación se notó mucha diferencia cuando pasó el gerenciamiento a pasar a ser el club de los socios? Por supuesto que sí. En un gerenciamiento estaba una participación y una responsabilidad totalmente distinta. Nos habíamos comprado un problema y una obligación de sacar un club con las posibilidades que tenía, en este caso, que tenía yo. Después, y me parece con el mejor de los tinos, los clubes no son de una persona, no, son de los socios, e hicimos todo para que volviera a ser de los socios. Y bueno, y además los socios me reconocieron de vuelta para que yo conduzca unos años el club. Qué buena Pero historia. No tengo ninguna duda de que el club es de los socios. Por eso insto en este momento que como socio, y si tenemos alguna idea que puede ayudar, es como ayudemos al club hoy. Hay tiempo para la parte política y por otra parte no va la vida de nadie. Va la gana de hacer cosas, de participar, pero fundamentalmente pensar que Belgrano está por arriba de todos nosotros, del que esté. Y el rol de eso, y ustedes se acordarán, que yo insté mucho a la participación de la gente y de los socios. En muchos casos dije dónde estaban cuando lo mandaron a la quiebra, justamente para instarlos a una participación más activa a todo el mundo, porque creo eso. Bueno, y a propósito de eso, Armando, la pregunta sería, pues nosotros acá mucho hablamos de la carencia de dirigentes deportivos que hay en Córdoba, ¿no? Lo hablamos en un momento con Russo, Russo hablaba de cómo los dirigentes de Lanús, que como el caso de Marón, que pasó presidente, sigue estando en la comisión directiva, sigue aportando su experiencia para los que vienen, ¿no? Como que nunca se van del club. Uno los puede escuchar hablar menos, pero siguen estando en el club y formando a próximos dirigentes. Entonces, nosotros acá notamos que hay una carencia grande de dirigentes, principalmente porque vivimos en un momento de nuestra vida, o donde estamos hoy en el 2020, que es muy difícil que alguien vaya de onda al club, ¿no? Al tiempo libre. La verdad es que como que hay que rentar ciertos cargos, ¿no? Que en algún momento se dice que es para mejorar el funcionamiento, que es lo que la mayoría de los clubes ha hecho, que han dado un salto de calidad. De hecho, lo ha hecho Belgrano bajo su formato. Entonces, digo, sin necesidad de ser una sociedad anónima, siguiendo el club en manos de los socios, ¿cuál sería el punto medio ideal para que esto, digamos, camine, si se quiere? Bueno, creo que hay un camino recorrido durante mucho tiempo donde se crea una estructura, un sentido de pertenencia, una coordinación, objetivos que nos costaron mucho conseguir y educarnos para ese tipo de conducción. Belgrano hoy tiene una facilidad extraordinaria y reitero, con una estructura que es envidia en muchos casos de muchos clubes, ¿no? Me parece que estamos mucho mejor, está la estructura intacta como para poder hacer cosas y mejorar todo, ¿no? ¿Por qué ha pasado, Armando, en los últimos tiempos, si se quiere, desde que volvió Belgrano de los socios, que cada lista que parecía oposición, en su momento fue Santiago Montoya, la única lista de opositor, después no formó parte del club? Y hoy en realidad sucede algo peor, que una lista que se había armado, si uno repasa quién de esa lista que ganó las elecciones hoy está en el club, son muy poquitos, muchos se fueron, muchos se abrieron de esa situación del club, y no solamente con el descenso, sino también antes del descenso. ¿Por qué sucede esta cuestión dirigencial de que no se puede lograr de que todos los socios tiren para el mismo lado en la cuestión dirigencial de Belgrano? Es un problema de conducción, es un problema, pero no tenga ninguna duda de que también
es un problema también a veces de confusión. En confusión en el siguiente aspecto. Muchos creen que están por arriba de lo que es Belgrano. Y entonces se creen dueños de una parte o de todo Belgrano. Y cada uno está actuando y actuó independientemente. Cuando eso sucede, y bueno, empiezan los problemas. Y el descenso es una cosa ingrata para el corazón, para los sentimientos, para todo, y es indisimulable. Produce también un montón de situaciones no deseadas, pero en la realidad duele mucho y desarma un montón de cosas. De todas formas, le insisto, gracias a Dios, la infraestructura y fundamentalmente la gente está respondiendo de una forma más que satisfactoria. Así que creo que hacer cosas más de lo que hicimos en Belgrano y lo que hay en Belgrano, podemos mejorar un montón de cosas porque aprendimos un montón de cosas seguramente. Y seguramente habremos hecho muchas equivocaciones y tendremos que revisar. Pero tiene un capital enorme eso. Si Belgrano hoy estaría en primera, Armando, ¿usted sería reelecto automáticamente? No sé, qué sé yo. La verdad que no lo sé. No lo sé. Porque te hace parece historia. Mire, yo no quiero entrar, la verdad es que hasta me siento un poco incómodo porque yo quiero mantener una línea fuera de lo que hoy es la parte política y lo subjetivo y lo objetivo de esto. Me parece que estamos en una problemática totalmente distinta, me parece que tenemos que hacer lo que quieren a Belgrano y ayudar en lo mejor que puedan. Y si podemos, en este caso, para poner casos concretos, tenemos que ayudar a comprar palcos para que... Porque, a ver, ¿qué nos enseñó esto? Esto estar encerrado, la pandemia. Lo primero que me parece que tenemos que tener claro es que el mundo no gira alrededor de una sola persona y tenemos que aprender a ayudar. Y tenemos que ser solidarios. Me parece que esto es una enseñanza muy grande, que ojalá la tomemos, que nadie tiene la verdad, que las cosas se hacen por consenso y con las soluciones a la mayoría. Entonces, digo, si en este tiempo no aprendimos esto, y si uno quiere algo de verdad y siente cariño y respeto y piensa en una mejora o en ayudar, en este caso, hablando de Belgrano, y tenemos que hacerlo ahora. Los verdaderos, los que quieran a Belgrano, yo los invito solamente a actuar como socio lo mejor que podamos, cada uno en la medida que pueda, pero a seguir manteniéndonos unidos y volver a agarrar la mística razonable. Estoy hablando en lo futbolístico, en los jugadores. Tenemos una gran pérdida de competencia con las divisiones inferiores. Hay que volver a trabajar en este aspecto. Pero digo, pensando en Belgrano, no pensando en las elecciones ni quién va a ser presidente, a mí me importa hoy lo mejor que puede hacer por los socios, porque estamos pasando un momento difícil, usted, yo, todos. Tenemos problemática que no sé que hasta qué punto le importa a la gente quién va a ser el presidente de Belgrano. Lo más importante es que veamos a Belgrano que subsista, que se mantenga, fundamentalmente que le paguemos a los empleados y a los jugadores su sueldo. Quedarse sin trabajo es traumático, es una inseguridad muy grande que produce. Entonces hay que ayudar en esto, que la gente vea un norte, que la gente tenga un sentido. Si no, son todas preguntas que no tienen respuesta y esto es muy difícil. Y en esto quiero ayudar, no en hablar qué pasaría
si tal cual cosa política, porque me parece que todavía falta mucho tiempo y tenemos mucho tiempo para discutir y para rebatir. Y, por lo menos, perdóneme, sería antipolítico y a lo mejor no sé si sirve o no, pero es lo que siento y es el ordenamiento que estamos teniendo en esta gente que nos estamos juntando. Yo la otra vez cuando me junté me junto toda la semana, todos los días, a través de este aparato que es difícil de manejar, se podrán imaginar que necesito ayuda para llegar a hacer esto. Porque hasta hace poco tenía el teléfono con tapita, imagínate. Ya llegué a WhatsApp. El startup. Ahora, con esto ya Claro. bueno, vamos aprendiendo, como todas las cosas. Pero digo, me parece que las discusiones hay que dejarlas de lado, y le insisto. Tener la mejor buena voluntad para todos, que no nos molesten las distintas situaciones y no estoy absolutamente discutiendo ni viendo otra cosa que esto. Me parece oportuno a lo mejor decir lo que pensáramos, pero no vamos a esperar a las elecciones. Si tenemos algo que pensar y tenemos algo para ayudar, hagámoslo ahora. ¿Qué es lo que va a necesitar? Y lo que se va a necesitar, salvo que alguno tenga una varita mágica y me diga cuánto va a valer el dólar en noviembre y si va a llover. Como esto no sucede, la realidad es que estamos en bastantes problemas y vamos a tener bastantes problemas. Salir de todo esto va a ser un problema. Prefiero pensar en el grano, cómo lo ayudo, cómo ayudo al socio, cómo podemos aportarle alguna cosa que ayude a que pague esta cuota, cómo lo está haciendo y transmitirle que estamos pensando entre todos. Le decía que la otra vez cuando yo me juntaba con toda la gente, lo único que le dije, mire, porque hay versiones, que la comisión directiva, quién pongo, quién no pongo, que si está, que no está. Miren, ¿sabe qué? La comisión directiva de hoy somos todos los socios. Y a eso apelo. Pongámonos a hacer la ayuda que cada uno, el granito de arena que cada uno puede hacer. Ya llegarán otros tiempos y veremos. Todavía tenemos mucho tiempo. Si las elecciones fueran en septiembre o en octubre, que es la idea, mire si tenemos tiempo, que acá los días, y mucho más cuando está encerrado, no pasan nunca. Armando, cuando lo escuchamos hablar a usted, es muy parecido en este punto, de también lo que escuchamos hablar de Luis Fabián Artime, el otro candidato, y me pregunto yo, ¿quién tiene que llamar a quién? O si uno está esperando que lo llame el otro, porque realmente compartimos esto de que todos los socios hoy son la comisión directiva de Belgrano, y sumamos, si quiere, a Franceschi, a Vilela, que hoy se hacen responsables de una situación que si hubiera habido elecciones no estarían frente del club. Entonces, es como que pareciera que opinan lo mismo, pero no logran llamarse. Cuando uno busca un objetivo en común, hay que levantar un teléfono y decir, vamos para este lado ahora, y después veamos si en julio, agosto, pongamos una fecha donde empezamos de nuevo, si se quiere, con la contienda para ver quién es presidente. Bueno, nosotros estamos respondiendo a lo que nos pidió la comisión actual, vuelvo a repetir, y lo que nos pidió le estamos haciendo una devolución de participación, lo mejor que creemos. Y habrá más cosas y seguramente tendremos. Estamos trabajando todos los días con cosas que pudiéramos hacer. Ahora, tengamos en claro que no sabemos cuándo vamos a empezar a jugar, no sabemos la fecha, no sabemos si vamos a jugar con público, sin público, pero hay cosas de Belgrano que sí podemos participar y estar de acuerdo para que mañana no armemos un pandemonio o no digamos una cosa que no es. Porque digo, la propuesta, Armando, la propuesta de los palcos, que es suya, la propuesta de los palcos, pongo una de un montón que son muy interesantes, que están cargadas en www.canaljugasport.com.ar. Es muy interesante, sea quien sea el presidente después, porque si se venden los palcos hoy y a usted le toca perder las elecciones, Luis Fabián Artime va a asumir con palcos ya vendidos, o sea, tendría que ponerse todo el mundo de acuerdo en algunos puntos de pensar de acá a futuro. Lo primero, en este caso, de los palcos, es decir, estamos de acuerdo que se pongan en venta. Ahora no me pidan a mí que yo diga el precio, creo que
tampoco puedo decir el precio. Está una comisión. Claro. Y la comisión tiene que decir, vale tanto, pensamos esto, y tenemos que estar de acuerdo. Y está bien. Se vence un contrato con la parte que nos visten a Belgrano, la empresa. Y creo que es un tema que nos tenemos que sentar. Y tenemos que estar de acuerdo. Si negociamos, si no negociamos, si especulamos, si pedimos a otras empresas. Me parece que esto hay que resolverlo hoy, hay que ayudar hoy. Armando, usted, como hablamos un ratito, ¿no? Estuvo en los dos momentos, ¿no? Con el gerenciamiento después elegido por los socios. Muchas veces, digo, porque cuando uno repasa las imágenes recién que estábamos mientras usted hablaba y se ve el predio, que yo lo recuerdo perfectamente de la época que era de Petrone, íbamos a cubrir el entrenamiento de Racing, después terminó siendo lo que hoy es ese predio. Digo, de repente, en esto de la historia de la comisión directiva, que indudablemente había mucha gente que se sumó, por suerte digo, ¿no? Que probablemente haya despertado interés después de una gran gestión que usted hizo. ¿Se pueden las decisiones de un club tomar entre tanta gente? Digo, porque por ahí se lo marcó usted mucho como, o al menos de la oposición, ¿no? Como personalista. Pero a decir verdad, vamos al ejemplo que hubiese sido así, cuando usted tomaba las decisiones con usted, Franceschi, y en su momento creo que Abraham Rufail, que era un triángulo que tomaba las decisiones, al equipo y al club le fue muy bien. Entonces, digo, ¿cómo es la historia? ¿No? ¿Todo se tiene que discutir en una gigante comisión directiva o tiene que haber una suerte de diálogo, escuchar, pero la decisión siempre la toma el presidente? La realidad es una fantasía que tiene la gente, pero no. Acuérdese que todos los mitos y las cosas que decían, desde patrón de estancia hasta no sé qué otra cosa, o ratón, que me siguen diciendo, la verdad que yo escuché siempre a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. Y después posiblemente daba mi posición y escuchaba lo que me parecía razonable. Trataba de detectar, y esto es lo que yo creo que en las conducciones hay que tener cuidado, que lo estamos viviendo, somos argentinos, estamos viviendo en todos los aspectos, ¿no? Usted hace un rato me preguntaba por la AFA, yo, en mi instancia, hay cosas que los políticos marcan de alguna forma, que pasa por lo particular y no pasa por lo general, y este es un error. Entonces hay que detectar si lo que están proponiendo es una cuestión donde entran las cosas particulares o si es un beneficio de verdad para todos y lo general que es para el club. En ese aspecto a veces estaba en desacuerdo si yo notaba cierta situación. Pero, y como yo no tengo más compromiso que en este caso hablando de Belgrano, con Belgrano, siempre intenté que las cosas fueran para lo general, para la mayor cantidad de gente. Hoy, más que nunca, le vuelvo a reiterar que tenemos que escuchar a todo el mundo y tenemos que aprender y tenemos que entender porque se sensibilizó un montón de situaciones que cada uno vive y lo vive de una forma distinta. Hay que tener un nivel de conducción y una apertura mental para conducir que no es el mismo tiempo que antes. Me parece que cambió. No es lo mismo que antes de la pandemia, nada. Y esto hay que entenderlo. Hay que vivir este mundo que nos toca vivir, con la realidad que nos toca vivir. Por eso digo que tenemos que ser más abiertos, más contemplativos, más responsables y estar atentos a este tiempo que estamos viviendo. Armando, si hay algo que se ha dado en la conducción suya mucho tiempo,
es que por ahí ídolos que han sido del club no han podido perdurar, si se quiere, en la comisión directiva de Belgrano, trabajando con Belgrano. Caso José Luis Villarreal, Luis Ernesto Sosa, no trae, ¿por qué? O sea, nombre esos dos, ni el Luis Fartime tampoco se acercó en su momento. Digo, también pasó en esta última conducción que Spalina se ha ido del club, pasó en esta conducción que Olave con su puesto terminó discutiendo mucho con Castex, que era otra persona del club, también con Gastón Turú fuera del club. Es muy difícil a los ídolos de Belgrano encontrar el lugar en el club, el lugar que tendrían que tener o por haber sido grandes jugadores pretenden tener. Y si querés lo sumo también a Tete González, que fue entrenador, pero con 19 partidos por ahí no, hasta él mismo lo dijo que él sentía que estaba para un poquito más. ¿Cómo ves esta situación del ídolo de Belgrano con respecto al club Belgrano? Mire, si las cosas van bien, ocurre en esto. Si las cosas van bien, es un acierto de todos. Y uno tiene que aceptarlo y promulgar eso, que es un acierto de todos. Cuando las cosas van mal, el problema es el presidente. Que nosotros que se hace responsable de eso. Porque es el que baja la conducción de un club. Se equivoca y la verdad, la responsabilidad es del presidente. No se puede diluir. Y somos una sociedad que estamos enmarcados presidencialistas. Esto no se puede disimular. Cuando uno acepta ciertas cosas y ciertas responsabilidades, tiene que entender que la responsabilidad mayor es suya. El resto, cuando hay éxitos, es de todo. Ahora, hay que conducirlo, le reitero lo que hablamos antes, y entendiendo esto. Y ahora mucho más todavía, porque cambió el mundo y tenemos que ser abiertos. Es una obligación. Es una obligación de sentir y de pensar así, porque si no tenemos ayuda en este aspecto, es muy difícil hacer las cosas solas. Ahora, la responsabilidad, no tenga ninguna duda, que va a cargar sobre el presidente, y es el máximo responsable. Por eso, por ejemplo, en el Estatuto de Belgrano, que tanto se discutió y se discute y se dice, hay una parte muy interesante que una vez que no sé qué discutíamos. En Belgrano, los dirigentes son responsables de lo que firman con su patrimonio. Desde hace muchos años. Están en el estatuto de hace muchos años. A lo mejor alguien no se dio cuenta y no lo hicimos, no ejercimos eso, pero está puesto. Y creo que está bien. Y tiene que ser así. Y si no, no hay que aceptar el riesgo. Si usted lo acepta, por eso hay que cuidarse tanto, y por eso hay que escuchar a todo el mundo, y por eso cuando uno tiene que hacerlo por la general, tiene que explicar también cuál es su responsabilidad, hay que estar firmando. Pero, ¿y qué lugar le ponemos a estos ídolos? Porque digo, en Racing lo vemos a Milito como hoy director deportivo, ya diciendo que quiere ser presidente. En Estudiantes lo tenemos a Verón como presidente, pero Alayes está en la parte de dirección deportiva, Riquelme en Boca, vicepresidente, y como que en Belgrano no terminamos de encontrar, al margen de que hoy Artime sea candidato a presidente, al resto no le terminamos de encontrar ese lugar que por ahí el hincha le daría, ¿no?, a ese ídolo. Insisto, ¿no? Olave, el último caso, director deportivo, y con el descenso es como que fue uno de los apuntados, tanto él como Castex, digo, los dos apuntados, fue esa dirección deportiva. ¿Qué lugar le ponemos a los ídolos? Son ídolos. Ser ídolo la verdad, es un reconocimiento muy grande. Ser ídolo en un club es un reconocimiento de la gente muy grande. Ahora, ser dirigente de fútbol es otra cosa, es otra situación. Puede estar capacitado cualquiera. No es lo mismo, por supuesto, ser dirigente de Boca o de River que ser de los clubes que se necesita traccionar, generar. No es lo mismo, ¿verdad? Pero de todas formas, tener un reconocimiento de la gente y ser ídolo, me parece, es una cosa que tienen que disfrutar, ¿no? En este caso, fíjese que estamos hablando
Me preguntan a veces, bueno, pero ¿y usted qué piensa hacer? Mire, yo todas las cosas que me parece que de donde arranqué hasta acá, me parece que hicimos creativamente y tuvimos la creatividad para avanzar en un montón de cosas y el club está parado como corresponde. Mejoraremos las cosas, por supuesto. Lo que yo no voy a hacer nunca es decir cosas que para el oído de la gente solamente por hacerlo. No me sale. Por eso que no quiero hablar de política hoy, porque me parece que estamos en otro tiempo. Hoy, dentro de un mes, dentro de 2 meses, veremos. Hoy necesitamos pagarle el sueldo a la gente, a los jugadores, a ver cómo ayudamos en esto. Y pretendo que todos estén en esto. Que se asocie que lo quiera. Y no esperar a la elección y me alumbro y voy a hacer 4 tribunas. Me parece una ridiculez. ¿Lo llamó Zielinski antes de firmar ahora su renovación o no? A Zielinski hablé hace casi 20, 25 días y me preguntó cómo estaba la situación y bueno, le dije esto que estoy hablando con ustedes, ¿no? Si no sabemos cómo va a seguir esto para adelante, mucho menos dar una apreciación de qué va a ser. Y por otra parte tengo mucho respeto por el técnico. Decía, cuando la gente que está conduciendo Belgrano nombra a alguien, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, y por ahí me equivoco, yo jamás eché un técnico, se van porque no pueden manejarlo. Los que se van porque me dicen que no pueden seguir con ciertas situaciones. Esto es lo que yo viví. El haber nombrado a un técnico, hay que tener respeto por el técnico que está. Y por otra parte, funcionó cargándose un montón de presión que tenía en ese momento Belgrano. Y esto hay que reconocerlo, no hay que... volvemos al anterior. Hay que tener la mente abierta y saber y conducir con frialdad y razonamiento y criterio una cosa de esta. Yo creo que el técnico que tiene el Belgrano es el técnico de Belgrano. Si alguna vez tenemos la suerte, lo primero que hay que reconocer que se hizo cargo de un problema muy grande, con una situación de una presión muy grande, y no se puede desconocer esto. Es el técnico que a lo mejor necesitaba Belgrano en ese momento y hay que darle continuidad. Los técnicos son importantes, pero los técnicos lo mejor que pueden hacer es el grupo y los jugadores. Entonces, tampoco hagamos que un técnico es salvador de nada. Sampaoli era el mejor técnico que podía haber para la selección y la frustración más grande la sufrimos con el mejor técnico que pensábamos. Y hoy tenemos un técnico que no, la AFA lo nombró y no se sabe, no tiene pergamino para ser un técnico de la selección y sin embargo está funcionando. Entonces hay que tener la cabeza abierta. Armando, un placer hablar. Vamos a volver a hablar acá 1 mes o 2 meses cuando esto, si Dios quiere, avance, mejore. Hablar de política. Hablar un poquito de... Sí, claro. Y aparte, sé que van a esperar lo que pasa en Río Cuarto. Lo hablé con gente que está relacionada al tema de las elecciones de Belgrano, que quieren ver cuál es el protocolo. Se habla para noviembre, probablemente las elecciones. Pero bueno, nada. Hablar con ustedes es infinito. Podríamos hablar de tantas cosas que es un placer que le esté metiendo actividad al Zoom. Les felicito. Porque no es lo mismo verle los gestos cuando usted nos cuenta que escucharlo por teléfono. Es muy importante poder verlo, así que es un placer que haya podido hablar con nosotros. Bueno, le agradezco mucho el llamado. Y espero servir y espero que ustedes en este aspecto como periodistas también vamos a tener y tenemos todo una obligación más allá de Belgrano también, y si pudiéramos ayudar a ver cómo salimos también, porque Córdoba necesita
también generar funcionamiento de fútbol que la gente está necesitando y todos están necesitando. Hay muchísimos puestos de trabajo y tenemos que ayudar en todo aspecto. Así que también la función de ustedes es muy importante. Por eso también recomiendo yo que las cosas en función periodística también sean lo más sanas y lo más responsables que podamos, porque no estamos en tiempo como para informar o desinformar a la gente. Tenemos bastante despelote con eso. Sin Te duda. agradezco mucho. Sin duda. Y me extendí. Gracias Armando. Y es así como bien lo planteás, porque en realidad por eso le damos lugar a que los protagonistas hablen y nos importa, digamos, nosotros decimos que en base a lo que usted cuenta, que esto es una oficina más del club, ¿eh? Ustedes cuando quieren hablar, estamos acá disponibles para justamente que el socio los pueda escuchar. Un fuerte abrazo, seguir cuidándose y nos volveremos a encontrar seguramente en un par de días, de meses, para ver cómo avanza esto. Cuando ustedes quieran conveniente, estoy a su disposición. Muy amable, señor Pérez. Ahí estaba, el candidato a presidente, obviamente que ya lo fue, un montón de cosas seguramente para preguntar. Vamos a volver a tener la chance, como lo mismo lo vamos a hacer con Luis Fabián Artime cuando sepamos cuándo son las elecciones.